Bien, vamos a recibir en la mesa de buscadores al diputado colorado Felipe Schipani. Felipe, ¿todo bien? Un placer, gracias por la invitación. A las órdenes. Bueno, ¿por dónde empezar? Te has metido en temas varios en los últimos días. Entre otros, cuestionaste la actitud de Cabildo Abierto como partido de votar con el Frente Amplio la rendición de cuentas y dijiste que los acuerdos políticos hay que hacerlos de cara a la gente, que se hicieron de espaldas a la población. ¿Por qué esto? Bueno, esto fue porque nos enteramos en la madrugada de la sesión en la que se estaba votando que Cabildo Abierto efectivamente iba a votar la rendición de cuentas. Antes de eso no habíamos recibido ninguna noticia en relación al voto de Cabildo, y después trascendió de que semanas anteriores se habían reunido Perrone y Sánchez en la Torre Ejecutiva y allí habrían acordado. Y esa fue la crítica que nosotros hicimos. Cada uno es libre de votar lo que le parezca. Lo que nos parece es que habiendo integrado e integrando, porque la coalición no se disolvió, una coalición que gobernó durante 5 años el país, es bueno entre los socios que haya diálogo, que haya comunicación y que se digan las cosas con franqueza. Nadie pretende que la coalición regimiente a todos sus legisladores, pero sí lo que parece lógico es que sigamos coordinando, porque venimos de un gobierno en donde nos vaticinaron que nos disolvíamos antes de la LUC, que nos rompíamos después del presupuesto, que no llegábamos a la reforma de la seguridad social, y la coalición estuvo unida con sus discrepancias naturalmente hasta el último día de la gestión de gobierno. Yo creo que estos años de oposición tenemos que coordinar, porque tenemos que seguir demostrando de que somos capaces de articular, siendo que en el 2029 vamos a plantearle a la ciudadanía una vez más que queremos volver al gobierno y lo vamos a hacer a través de una coalición política. Te doy una mala noticia, en realidad lo he dicho en distintas entrevistas, pero hace minutos estuve con Guido Manini Ríos, salido el líder de Cabildo Abierto. Recién decías la coalición todavía existe. Él dice, la coalición republicana no existe, y si existe, Cabildo no la integra. Nosotros la integramos en el gobierno por determinados fines, ya no integramos ninguna coalición, estamos fuera, somos orejanos y votamos a quien queramos nosotros. Y además, respecto a lo de que negociaciones o charlas por cargos, por pactos y demás, dijo, cree el ladrón que todos son de su condición. Acá nosotros votamos lo que nos parecía mejor. No, yo no adjudiqué nunca intenciones de que las negociaciones fueron por tal cargo, tal cosa, no tengo idea porque no participé de las negociaciones, no conozco el alcance. Más creo en lo que dijo Perrone, que Cabildo votó por, responsabilidad. Sí lo explicitaron y no soy quien para adjudicar intenciones. Yo sé que esa es la opinión de Manini, pero creo que es un profundo error, incluso para el propio Cabildo. ¿Qué es lo que votó la gente que votó a Cabildo en la última elección? ¿Votó un partido que actúe como oposición política, como proyecto político distinto al Frente Amplio, o votó a un apéndice del actual gobierno? Yo no soy analista político, pero me da la impresión de que el votante de Cabildo Abierto lo que quiere es que haya, una actuación parlamentaria opositora, una actuación parlamentaria que marque las distancias de lo que es esta gestión de gobierno y que eventualmente podamos encontrar los puntos de acuerdo. A ver, este tema de la rendición de cuentas era un tema de debate político central, pues, ¿qué es lo que se estaba discutiendo? El Frente Amplio planteó una serie de artículos que desde la coalición advertimos que eran absolutamente innecesarios, ¿no? Porque se decía que había que cumplir con compromisos que había dejado el gobierno anterior. Y por eso había que endeudar más al país. Nosotros lo que dijimos es, mire, con el endeudamiento autorizado perfectamente se pueden hacer frente a todos esos compromisos. Aquí se quiso instalar el relato, ¿no?, de la herencia maldita, ¿no? Se quiso instalar el relato de que el gobierno del Frente Amplio asumió en condiciones económicas de dificultad, ¿no?, de que se gastó más, de que había un déficit mucho mayor del que se recibió, cuando eso no es cierto.
Entonces, el debate sobre la rendición de cuentas era un debate central sobre de qué lado se posicionaba cada uno. Bueno, el Cabildo Abierto claramente no defendió lo que fue su propia gestión, porque hasta el último día estuvo participando ¿Y no amerita una reunión, Felipe, de la coalición para, invitando también a Cabildo, decirle, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Estás afuera o estás adentro? Bueno, totalmente. No, está afuera. No, lo ha dicho. lo tengo claro. Una cosa es lo que ha manejado públicamente en los medios de comunicación, pero en el seno de una reunión de la coalición, capaz que... No, yo, Bambi, estoy de acuerdo contigo. El Partido Colorado lo reclamó desde el primer día de la gestión anterior. Era necesario tener una mesa de coordinación de la coalición para conversar estas cosas, porque muchas veces las discrepancias y los debates se dan por falta de diálogo. Exacto. Eso es lo que ha faltado y lo que falta hoy. Por eso, y esto ya se ha conversado largamente y se vaya seguramente a cristalizar en las próximas semanas, cuando el Partido Nacional elija a su presidente, vamos a insistir en la necesidad de generar un ámbito de coordinación de la coalición, no para obligar ni mandatar a nadie, simplemente para conversar, para coordinar, porque a ver, un discurso unificado, digamos. En los temas principales, como es una rendición, como es un presupuesto, como es alguna iniciativa que busque revertir algún logro del gobierno anterior, tenemos que estar juntos, porque si no, vamos a carecer de credibilidad en la próxima elección, cuando nos presentemos nuevamente frente a la ciudadanía y les digamos que queremos gobernar nuevamente. Pero digo, ¿cómo van a gobernar ustedes si estuvieron todos estos 5 años descoordinados? Es que, Pani, ¿de qué estamos con este tema? Pues yo otro día, cuando escuché las declaraciones de Manini y Ríos, que fueron a la apertura con Bambino, acusándolos a usted también, como legislador, de hipócritas y de cínicos, me preguntaba en voz alta si iban a aceptar esos motes o iban a desligarse. ¿Cómo se sintió usted cuando el líder de Cabildo lo acusa de cínico e hipócrita? Bueno, a ver, pues fue muy duro, ¿no? Bueno, a ver. Y lo reiteró encima después. Sí, son cruces, son reacciones, son enojos. Yo creo que en política, como en la vida, el que se calienta pierde. Y si empezamos con respuestas a quizás dichos fuertes, agravios fuertes, bueno, entramos en una escalada que no se sabe cómo termina. Entonces yo prefiero no entrar en eso. Está bien. ¿Cómo veía un tuit, ponías que es un gobierno a la deriva respecto a, bueno, posteabas la asunción de autoridades en el INISA y el que faltó fue Jaime Saavedra, quien bueno, aparentemente renunció y después revió su decisión tras juntarse con Alejandro Sánchez. No, aparentemente no renunció. Bueno, está bien. Después renunció y después lo convencieron de que continúe en el cargo. ¿Y te sentiste en la necesidad de opinar al respecto? ¿Por qué? Bueno, porque yo fui a la asunción de las autoridades del INISA, a las 11 estaba convocada, fui hasta el INJU, había otras autoridades, había legisladores, había prensa. Bueno, no aparecía nadie, se acercó una funcionaria del INISA y nos avisó, bueno, que la actividad se había suspendido. Preguntamos por qué se había suspendido, bueno, y allí se comentó que aparentemente el presidente, que iba a asumir en ese momento, formalmente, porque de hecho el directorio ya estaba trabajando, el presidente habría presentado la renuncia. Entonces, nos llamó profundamente la atención, pues se nos convoca a un acto de asunción de autoridades y el presidente, parece que unos minutos antes, renuncia. Es una señal. Cuando una hora antes yo lo había escuchado en una entrevista en Radio Carve hablar de lo que iba a ser su gestión. Entonces, esto es de locos, ¿no? Y a los minutos le preguntan al presidente de la República que estaba en Maldonado, y el presidente dice públicamente que no estaba informado. Y después algún medio de prensa indaga un poco más y parece que el jueves pasado Saavedra informó de esta situación al secretario de la Presidencia. Entonces, ¿no informan al presidente de cosas tan importantes? ¿No informan al presidente Orsi el día que va a asumir el presidente Linau, que minutos antes había presentado la renuncia? Entonces, por eso yo digo que es un gobierno a la deriva, que es un gobierno que no tiene conducción
oposición, que es un gobierno en donde le ha renunciado una ministra, 2 directores de entes autónomos, ha tenido escándalos como el escándalo de colonización, se genera esta situación en el INISA, bueno, que después se revierte y ahora hay una serie de denuncias. Hoy escuchaba de mañana Radio Sarandí que Gabriel Pereira tiene contra otro de los directores del frente en el INISA por irregularidades, en fin. Me da la impresión de que hay un gobierno que no está gobernando, ¿no? Que está a la deriva, que no hay una conducción clara, que no hay una agenda parlamentaria. Eso lo vivimos todos los temas que nosotros estamos discutiendo. ¿Sos de los que cree que no tiene rumbo, como han dicho algunos? No tiene rumbo, es un gobierno que está en freno de mano. Yo lo comparo con lo que fue el gobierno de la coalición. Nosotros hace 5 años estábamos administrando la pandemia, tomando decisiones muy importantes, estábamos ya discutiendo la LUC, ¿no? Que fue, digamos, el buque insignia de la gestión de gobierno, en donde estaban todas las normas que nosotros propusimos cambiar en la campaña electoral. Y este gobierno no tiene agenda. La agenda que tiene es una agenda de apagar incendios, de situaciones que había que tratar en el Parlamento, la situación del CASMU, la situación de la caja de profesionales, bueno, la rendición de cuentas porque es legal, pero no hay ninguna iniciativa. De hecho, las iniciativas legislativas que se están discutiendo están surgiendo más del lado de la oposición. Bien. Te quiero preguntar por algo más y después abro el panel. A ver, Tamara, poneme la nota, porque propones nombrar espacios de ataques tupamaros como sitios de la memoria y fijar el día de nunca más. Dijiste, pretendo que la construcción de la memoria histórica se haga de la forma más amplia y abarcativa posible, evitando cualquier sesgo. Amplíame un poquito en qué consiste esta idea. Lo que estamos planteando es reformar la ley de sitios para la memoria, que es una ley que ya data de algunos años, que justamente busca que aquellos lugares que fueron resistencia de la dictadura o aquellos lugares donde se violaron los derechos humanos por parte del Estado, haya allí una placa que recuerde. Para mí la memoria es muy importante, porque la memoria es lo que nos garantiza que pase el tiempo y sigamos recordando hechos trágicos y fundamentalmente tomemos conciencia de la gravedad de lo que ocurrió para no volver a incurrir en esos hechos, ¿no? Y yo lo que señalo es que, tal y como está planteada esa ley, es de una memoria parcial, es de una memoria que tiene un sesgo, porque se toma como parte de la historia reciente la violación de los derechos humanos por parte del Estado, el terrorismo de Estado, que todos estamos de acuerdo, que todos cuestionamos duramente, que todos repudiamos. Pero lo que pasó antes del 73, la violencia política que vivió el país desde mediados de la década del 60, ¿no? Que causó asesinatos, que causó secuestros, que causó torturas, que causó violaciones a los derechos humanos. ¿Vamos a prescindir de esta historia? Si nosotros efectivamente queremos, ¿no?, que el Uruguay se reconcilie, ¿vamos a excluir a una parte de ese Uruguay que sufrió esa violencia política? Y por eso esto va atado a la otra propuesta, que no es una propuesta mía, es una propuesta de Tabaré Vázquez en el año 2006, que propuso que el 19 de junio se celebre el Día del Nunca Más. Nunca más uruguayos contra uruguayos, nunca más violencia de ningún tipo. Eso tiene categoría hoy de decreto. Yo creo que hay que elevarlo a la categoría de ley y volverlo a conmemorar, porque desde aquel entonces nunca más. Bien, te salió contestar la Red Nacional de Sitios de Memoria. Emitió un comunicado titulado Otra vez la niebla de los dos demonios y dijo que no hay nada nuevo en este intento de equiparar al terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones guerrilleras, rebajando la gravedad del terrorismo de Estado y mezclando las barajas para concluir en la teoría de los dos demonios recargada. No, yo no me afilio ni en la teoría de los dos, ni de los tres, ni de los cuatro demonios. Esto es memoria, ¿no? Yo parto de la base de que obviamente cuando los derechos humanos se violan de parte del Estado es mucho más grave, ni que hablar, jurídicamente es mucho más grave. Las consecuencias penales son mucho más graves. Pero la memoria es la memoria, porque los muertos son muertos, ¿no? Y los derechos humanos son derechos humanos independientemente de la persona de que se trate. Aquí lo que pasa es que hay una hemiplegia en relación a los derechos humanos.
Y esto no solo lo vemos en nuestro país, sino lo vemos cuando ocurren violaciones a los derechos humanos en otros lados. Cuando las violaciones a los derechos humanos vienen por parte de alguien que profesa las ideas de izquierda, hay quienes miran para otro lado y lo relativizan. Ahora, si las violaciones a los derechos humanos son de aquellos que no son de la izquierda, somos los más duros en la condena. Y eso es lo que vemos permanentemente, relativizando dictaduras que todos los días violan los derechos humanos, como la cubana, como la venezolana, como la nicaragüense. ¿Por qué el Frente Amplio no condena severamente estas cosas? Pues son compañeros de izquierda. Y yo ahí discrepo, porque los derechos humanos no reconocen si sos de izquierda, de derecha, o si sos de centro. Y hay que condenarlos, sea de donde sea. Si el verdugo es amigo mío o no es amigo mío, francamente no me debe interesar. Bien, compañeros. Sí, reivindico una palabra que usaste, que fue en una de las notas, violencia política. Y me parece que es muy importante poner eso sobre la mesa, porque no estamos hablando de cualquier acto, estamos hablando de un acto de violencia política, sea de terrorismo de Estado o sea de guerrilla, pero es violencia política. Totalmente. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo que cualquier otro tipo de violencia, y es importante porque habla de la democracia y las instituciones de un país. Totalmente. En ese sentido quería preguntarte, ¿por qué el 19 de junio? Que yo sé que fue el primer día que Tabaré Vázquez utilizó, pero me parece que es como opacar Artigas hacerlo en ese día y no darle un día específico. Bueno, porque había que encontrar un día de unidad nacional, un día indiscutido, y creo que si hay una figura en nuestra historia indiscutida es la figura de Artigas. Sé que es un tema opinable, que en su momento Vázquez fue cuestionado por estos temas, pero a mí francamente me parece que supone resignificar la importancia además del prócer, ¿no? Porque no estoy proponiendo sustituir el natalicio de Artigas. Lo que estoy proponiendo es sumar a la conmemoración del natalicio de Artigas un día que nos permita unirnos todos, ¿no? Y poder definitivamente, bregar por esa reconciliación nacional a la que todos aspiramos, ¿no? Compañeros. Yo quiero hacerle una pregunta más. Haga. Ante el silencio. ¿En qué estamos con la caja profesional? Bueno, estamos en... Porque a mí me tiene muy preocupada. Sí, a mucha gente le tiene muy preocupada. Estamos en los debates, digamos, finales, hay plazos perentorios. El 30 de junio es el plazo que se estableció para resolver este tema. La coalición creo que lo está afrontando de modo responsable, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en el 2023, cuando el Poder Ejecutivo de la época remitió un proyecto y no contó con el respaldo de la entonces oposición. En esta oportunidad creo que la coalición está actuando de forma responsable. Desde ya no nos satisface el proyecto tal y cual vino del Ejecutivo, porque creo que se carga en demasía sobre sectores que ya están aportando, por ejemplo el de los pasivos, ¿no? Que aporta al IAS, que además no va ni siquiera a la caja de profesionales, que sirve para financiar el BPS. Pero estamos trabajando en buscar una salida, una fórmula equilibrada en donde todos los actores colaboren, ¿no? Y creo que hay buen clima, y ayer estuvimos reunidos con los senadores para obviamente hacer algo conjunto, porque esto después lo que vote el Senado tiene que refrendar los diputados, pero creo que vamos bien encaminados, y la coalición en este tema va a actuar con responsabilidad. Equipani, en el comienzo del programa hablamos con los compañeros en torno a la autocrítica que está postergando el Partido Nacional, que es el mayor perdedor, porque pensaban que iban a ganar y porque pusieron la fórmula y consiguieron la mayor cantidad de votos. Pero el Partido Colorado también fue parte de la coalición. ¿Cómo han procesado ese tema de la derrota? ¿Cómo lo han discutido? ¿Cómo lo han analizado? ¿Ya tienen un diagnóstico? A ver, hay dos planos de análisis, ¿no? Una cosa fue la elección de octubre, en donde el Partido Colorado creció en relación a la última elección, y en votos tuvimos la mejor elección del siglo XXI. Creo que hubo una candidatura muy disruptiva, que fue la de Andrés Ojeda, que logró captar la adhesión de mucha gente joven, ¿no? A la que el partido no le llegaba. Y crecimos, nosotros teníamos 13 legisladores, diputados, pasamos a tener 17, teníamos 4 senadores, pasamos a tener 5, o sea que el desempeño en octubre del partido creo que fue bueno.
Después, obviamente, el desempeño de la coalición en el balotaje no fue el adecuado. Yo justo antes de venir estaba leyendo un interesante análisis de un politólogo que yo respeto mucho, que es el licenciado Licandro, analizando justamente lo que fue la campaña del balotaje. Y yo en grandes líneas concuerdo. Yo creo que la coalición perdió la elección, no la ganó el Frente Amplio, la perdió la coalición, porque teníamos todo para ganarla. Para empezar, teníamos una buena gestión, no en vano la calle Pou termina su mandato con 60% de aprobación, o sea, fue, creo que en líneas generales, un buen gobierno, y yo creo que tuvimos graves errores de campaña electoral, y el Frente Amplio a su vez, sin tener una propuesta potente, sin tener quizás al mejor candidato, hizo una muy buena campaña electoral. Yo creo que la elección se definió en la campaña electoral, los errores de la coalición y los aciertos del frente. Te quería pedir, Felipe, como ciudadano e integrante de la clase política, me gustaría que el gran gesto que tuviera la clase política es que con este tema de la gente en la calle, de todos los uruguayos que están viviendo una situación jodida, hubiera una política nacional al respecto, y no que no podés solucionar el tema, vos no lo solucionaste en su momento, vos tampoco lo estás encontrando la solución. Me gustaría como uruguayo que este tema que nos surge, no puede ser que haya uruguayos viviendo en la calle en esta situación, con estas temperaturas. Me gustaría que hubiera una política realmente nacional de todos los partidos políticos y un compromiso de tratar de sacar adelante ese tema. Yo creo que la tiene que haber. Nosotros no vamos a pagar con la misma moneda. Que no se partidice este tema. ¿Entendés? Estamos de acuerdo, no debería partidizarse. No vamos a pagar con la misma moneda porque elementos tenemos de lo que se decía en los gobiernos anteriores, ¿no? Y cómo se responsabilizaba el gobierno. A ver, yo creo que el gobierno lo que anunció es lo que había que hacer, claramente. Tiene los instrumentos jurídicos para ello. La ley de internación compulsiva es una herramienta necesaria. Es más, yo creo que la decisión que toma de declarar la emergencia y levantar a todo el mundo de la calle es incluso hasta más potente de lo que es la ley de internación compulsiva, y es lo que hay que hacer. Sí. Porque en situaciones de frío extremo como los que vivimos, el día lunes fue el día más frío del año. Terrible. Absolutamente, Helio. Entonces, no se puede permitir de que las personas estén en esa situación y doblegar incluso su propio consentimiento. A ver, es una situación... O sea, ¿estás a favor de la internación compulsiva? Yo estoy totalmente a favor de la internación compulsiva porque el Estado, de acuerdo a la Constitución, tiene la obligación de velar por la salud de las personas. Y muchas veces esas personas que quieren quedarse en la calle no están psíquicamente aptas para tomar esa decisión, ya sea por cuestión de adicciones, ya sea por cuestiones de mentales, enfermedades, salud mental. Entonces el Estado tiene que velar porque esas personas estén a resguardo en situaciones extremas como las que hemos vivido. Vamos a recibir el martes al ministro, seguramente nos va a contar qué es lo que está haciendo. Pero me parece que no podemos entrar en la política chiquita, y concuerdo, Bambino, porque acá se está muriendo gente. Entonces, nosotros, y ese es el compromiso que asumimos, no vamos a cobrarnos todas las cuentas que tenemos para cobrarnos, pero por destrozo de las cosas que se dijeron de la gestión anterior ante estas eventualidades. ¿Qué es esto del certificado libre de deudas para políticos que asuman cargos políticos y de particular confianza en el gobierno, que propusiste? Empezamos este gobierno enterándonos que debe contribución inmobiliaria, que no pagó el impuesto primaria, que no sé qué, y a raíz de eso vos propusiste que se tramite cierta constancia que abarcaría algunas deudas en un entendido de que el político tiene que dar el ejemplo. Exacto. ¿La clase política tiene que darle el ejemplo de la ciudadanía? Yo parto de esa premisa, o sea, creo que quienes ocupamos responsabilidades políticos tenemos que tener un estándar mayor de apego a las conductas esperables de un jerarca, a la ética política.
Y a raíz de todos estos casos que se han dado, yo lo que estoy planteando es que si tú asumís una responsabilidad de conducción política, esto está restringido a cargos políticos, legisladores, ministros y cargos de particular confianza, como puede ser un director de un ente, un secretario general, en fin, quienes ocupan responsabilidades políticas, quienes entran y se van con el gobierno, bueno, tienen que estar al día con sus obligaciones tributarias, ¿no? Porque si tú administras recursos públicos, recursos de la gente, ¿no?, tenés que por lo menos estar al día con esas obligaciones que permiten que vos tengas y ejecutes esos recursos. Y establece el proyecto además que ante la eventualidad de tener una deuda, ¿no?, porque a veces se malinterpreta eso, no le estamos planteando a nadie que bueno, que no pueda tener un... Sí, es hasta humano tener deudas. Pero por eso tú puedes hacer un convenio, ¿no? El Código Tributario uruguayo es muy generoso, hasta 36 cuotas te da para hacer un convenio. Tener voluntad de pagarla. Y bueno, y eso es muy simple de cumplimiento, y creo que puede ser efectivo. Tú tenés que presentar, cuando asumas, bueno, ese libre de deudas en la tesorería del organismo. Y si no lo presentás no te pagan el sueldo, entonces le van a estar tocando el bolsillo al jerarca, y me parece que es una demostración de que quienes ocupan responsabilidades políticas, bueno, cumplen con sus obligaciones. Para mí me parece un muy mal mensaje que se le da a la gente si un jerarca público no está al día con sus tributos, habiendo tanta gente con tantas dificultades que hace enormes esfuerzos para poder cumplir con sus obligaciones. Felipe, ¿y qué hacemos con la evasión? Porque una cosa es tener deuda y otra cosa es no declarar lo que tenemos y estar pagando igualmente, pero por algo que no es lo que realmente tenemos. Bueno, obviamente el proyecto no... Que en definitiva ese fue el caso de fondo en algunas de estas situaciones. No era que siempre no estuvieran pagando, sino que estaban pagando por algo que no era la realidad de su vida cotidiana. Bueno, obviamente el proyecto busca las situaciones de quienes tienen deuda. Obviamente hay toda una situación en aquel que evade, que directamente nunca hizo siquiera el trámite para pasar a ser sujeto de obligación tributaria. Habría que por lo pronto ser más meticuloso a la hora de designar a quienes ocupan responsabilidades políticas. Estoy recordando, Schifani, un proyecto de Bordaberry donde planteaba, y me parecía que era atinado, que los robos en el Estado no caducaran. Que no prescribieran. Que no prescribieran, sí, que no prescribieran. Y como todo proyecto, estará en un cajón allí dando vueltas. Sí, el proyecto de Pedro era que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Claro. A mí me parece muy bien, porque, reitero, parte de la misma inspiración. Por eso le digo, me recordé esto y también recuerdo que no salió. No salió, es cierto. Y hay otro muy interesante proyecto de Bordaberry sobre crear la figura del enriquecimiento ilícito, que hoy no existe en nuestro ordenamiento jurídico, como sí lo existen otros. Muy bien. ¿Tenés postura respecto a la situación en Medio Oriente? Es decir, en cuanto a la postura que entendés debería tomar el Estado como tal, Cancillería, la política de relaciones exteriores de este país. Bueno, yo tengo una postura clarísima en relación a Medio Oriente. Yo defiendo Israel, ¿no?, que efectivamente es el Estado agredido, ¿no? Tanto el grupo terrorista Hamas como Irán, ¿no?, lo que quieren es el exterminio de Israel. O sea, no es que tienen un conflicto bélico por una circunstancia, por una postura. No, a ver, el leitmotiv de la acción terrorista de Hamas y de Irán es desaparecer del mapa a Israel. Entonces, naturalmente, Israel tiene todo el derecho a defenderse. Y lo que ocurrió el otro día con el ataque que primero hizo Israel y después hizo Estados Unidos, bueno, obedece a una situación de enorme peligrosidad para la paz mundial,
que son, bueno, las armas nucleares que están en poder de Irán. Que está bien lo que hizo Estados Unidos, Esquipani, que por su decisión se le ocurre bombardear a otro país. Una cosa es Israel y Irán, que estaban en guerra, pero ahora Estados Unidos, bueno, en del mundo se le ocurrió. No hay Naciones Unidas, no hay. ¿Cómo el único país que tiró la bomba atómica está tan preocupado por otro país que pueda tener la bomba atómica? Y se le ocurre ir graciosamente a bombardear. Se le ocurre al presidente decir, voy a tomarme 2 semanas para resolver, y lo resuelve al segundo día. Se contradice a sí mismo. Y encima se quede con derecho a bombardear a otros países. ¿Está bien eso? Yo creo que a partir de la acción de Estados Unidos el mundo está un poco más seguro. No fue un bombardeo a la población civil, fue un bombardeo específico a lugares donde se estaba enriqueciendo uranio, y Irán, de acuerdo a lo que informaron los servicios de inteligencia, estaba en la etapa cúlmine de tener 6 bombas nucleares. ¿Naciones Unidas quisiera eso? Bueno, la ONU, pero si esperamos por Naciones Unidas, explota el mundo. ¿Se imagina si Argentina yo creo que si esperamos por la ONU, esperamos por tantas cosas. Tuvimos lío con UPM, si Argentina viene y nos bombardea porque está preocupado porque se iba a contaminar. No, bueno, pero alguna gente decía que iban a nacer niños con 4 cabezas. No nos iba a bombardear porque Tabaré Vázquez le pidió ayuda, ayuda a Bush. Pero con ese criterio, que todo el mundo bombardea al que quiere porque está preocupado, cada vez vamos a un relajete mundial. Bueno, a ver, eso no lo puede hacer cualquiera, lo pueden hacer. Que tiene dinero y tiene poder. Y lo pueden hacer ejércitos como los Estados Unidos, y servicios de inteligencia que tenían la información que tenían del proceso. También pensamos que habían armas químicas en Irak, invaden, mataron armas de destrucción masiva, la verdad. Sí, y no había absolutamente nada. Hicieron una masacre, cambiaron todo el Medio Oriente, robaron y no pasó nada. Bueno, pero que Irán estaba en la etapa cúlmine de la elaboración de las bombas nucleares y el enriquecimiento de uranio, eso está. ¿Entendés que Estados Unidos actuó bien? Y yo creo que, a ver, Estados Unidos cuidado también sus intereses, ¿no? Y los intereses de la región. No tengo dudas. Porque ¿qué pasa mañana con Irán con bombas nucleares, ¿no? Que plantea a su vez la desaparición del Estado de Israel? Es una cuestión de supervivencia. Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Bien. ¿Estuviste frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, estuve. ¿Qué viste allí? Y bueno, vi... Hacenos de cronista, de corresponsal. Primero, claro, no fui, porque algunos dijeron, se fue hasta Argentina, no. ¿Estabas ahí? Fui a otra actividad en Argentina y aprovechamos para curiosear un poco, ir hasta la casa de la expresidenta. Había militancia, había mucho chorizo, ¿no? Mucho campamento. Mucho ambiente peronista. Había bombo. La cámpora. Nosotros vimos el momento que ella salió a saludar. ¿La saludó? ¿Le gritaste fuerza Cristina? Fue un saludo genérico, no sé si me lo dirigió a mí. Pero vos le dijiste fuerza Cristina. No, yo no fui como militante, no, fui simplemente a ver el contexto. Fuerza desde Uruguay, ¿no? Y bueno, y es una sociedad, la Argentina, absolutamente dividida por estas cuestiones, por eso esas cosas nos deben servir para valorar el Uruguay, para valorar la famosa grieta que acá no vemos. Acá no existe, acá tenemos discrepancias, acá en el Parlamento cuando tenemos que discutir, discutimos en los medios políticamente, pero acá se presentan Orsi, la calle Pou, Sanguinetti juntos. El país tiene esa civilidad política que es una rara avis, ¿no? Sí. En el mundo. Termino con esto, te paseamos por un montón de temas, pero presentaste un proyecto de ley para hacer obligatorio el uso de un chaleco con airbag. ¿En qué va? ¿Cómo va esto? Bueno, el Congreso el Congreso de España hace 3 días aprobó esa iniciativa. Nosotros entendemos que tenemos un problema gravísimo de seguridad vial, una verdadera pandemia de la que no se habla mucho, pero tenemos una guerra civil de baja intensidad. La señalo yo cada tanto cuando digo la cantidad de muertos que hay y la cantidad de mutilados, porque por cada muerto se calcula 5 mutilados, 5 personas que cambia su vida radicalmente. Bueno, el año pasado fallecieron 436 personas, de las cuales la mitad, 210, fueron motociclistas. Entonces, el chaleco airbag es una nueva tecnología que se viene usando en muchas partes del mundo y que es la diferencia en muchos casos entre la vida y la muerte, porque el 60% de las lesiones de los motociclistas se producen
en la parte torácica y en la parte cervical, o sea, el casco cubre solo la cabeza. Entonces, con este chaleco airbag, el motociclista, bueno, tiene otra protección. Y hay un caso muy interesante que tampoco se conoce mucho del sector de la seguridad, ¿no?, que ya ha implementado algunas empresas el uso obligatorio del chaleco airbag para sus guardias de seguridad. Nosotros estuvimos conversando con ellos y nos contaban que varios de sus trabajadores han preservado su vida después de accidentes graves, y por eso nosotros entendemos que empezar por los trabajadores es una buena cosa. Obviamente que es una tecnología que todavía es cara, pero que en la medida que se masifique su uso, que se le quiten los impuestos como estamos planteando, puede ser mucho más accesible, y como al obrero de la construcción hay que darle un arnés, bueno, yo creo que aquel que trabaja en moto hay que darle el chaleco de airbag como elemento de seguridad adicional al casco para preservar su vida, ¿no? Muy bien. Diputado colorado Felipe Schipari, gracias por esta charla, Buscadores. Un placer como siempre, gracias por la invitación. Vamos arriba. Bambi, ¿tenemos mensaje de los televidentes? Hay mensaje de la A ver, señor. ¿qué dice la gente? Referente al tema basura, tengo mis dudas. Una cosa es la recolección y otra la disposición final. En definitiva, es lo más importante. Ya no queda lugar en Felipe Cardoso. Clasificas en tu domicilio y después lo tiran todo mezclado. Esto lo dice el 127. Después dice... a ver, Buscavinos, muchas gracias por invitar, al invitar, dice saludos a ese panel dice, ¿por qué el señor Saavedra, director del INISA, manifestó que no seguiría